Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Canepa, soy de Uruguay. Soy instructor K9 y también soy instructor CASAR. Después le explico un poco a ver a los que no están familiarizados con las siglas, qué significa. También soy técnico en terapias asistidas con animales, también hablaremos un poco de eso. Y actualmente también estoy colaborando con muchas familias y ONGs y refugios, la modificación de conductas inadecuadas y también agresivas. Eso hace muchos años que lo vengo haciendo. Hoy por hoy soy instructor de equipos de detección de minas, equipos caninos, dentro del Ejército Nacional de Uruguay. Y bueno, de a poquito les voy contando algunas cosas de las que he hecho, algunos proyectos y trabajos que he podido colaborar y bueno, algunas anécdotas personales que tal vez por ahí interesen. Primero que nada, contarles que me empiezo a formar en el año 2002. Ahí empecé mi formación profesional. En el año 2001 yo era parte del ejército, era soldado, estaba haciendo curso de pasaje de grado. Y en septiembre, el 11 de septiembre, estaba en un ejercicio, una maniobra militar, y nos enteramos de tardecita, hora de Uruguay, a las 19 horas más o menos, 19:30 horas más o menos, que Estados Unidos había sufrido un ataque, estaba siendo atacado por terroristas. Y bueno, las primeras noticias que nos llegan era que habían atacado Nueva York, las Torres Gemelas, la Casa Blanca y el Pentágono. Nosotros en un momento estábamos aislados del mundo. No era que estábamos con radios o con acceso a televisión, no era que teníamos como ahora que en el celular, de cualquier celular podemos tener una actualización de noticias. En ese momento los celulares, no era, todo el mundo no andaba con el celular. Y más si estábamos en la maniobra militar, tampoco podías andar con el celular. Pero bueno, en ese momento se dispara una alerta mundial y realmente no sabía lo que iba a pasar. Mucha gente hablaba de una tercera guerra mundial. Estados Unidos había sido atacado en el propio Estados Unidos. Era algo eh, muy grande. Como militar, estaba dentro de un batallón de infantería donde tiene tanques de guerra. O sea que mi especialidad comienza con los tanques de guerra, nada que ver con los perros. Pero en mi batallón existía un plantel de perros de guerra. ¿Qué significaba eso? Los perros de guerra eran utilizados para la seguridad, tanto de custodia o salvaguarda espacios. Por ejemplo, seguridad perimetral dentro de una unidad militar o dentro de una cárcel, en el perímetro de una cárcel. Bueno, los perros no eran utilizados para detectar nada dentro del ejército. En el año 2002, en enero, se comienza el intercambio con la policía de Costa Rica, la Fuerza Pública de Costa Rica. Y llega a nuestro país el teniente Pedro Garita y Eric Quirós Chávez, sargento Eric Quirós Chávez. Bueno, les cuento que esa formación inicial que se dio en el año 2002, ya hace casi 20 años que estoy con los perros, no solo modificó y cambió la cultura del trabajo con perros dentro de Uruguay, pese a que habían algunos profesionales que ya habían viajado al exterior y asistido a seminarios y a cursos, pero eran los pocos, eran muy pocos, era como algo místico, algo esotérico, algo, no sé, algo secreto, el trabajo con perros. Se daba desde hacía muchos años, pero las técnicas que se utilizaban también no estaban muy abocadas a la comprensión de la etología aplicada. También quiero hablar de la terminología que utilizamos nosotros porque es bien importante para el área profesional utilizar una terminología adecuada. Cuando hablo de etología, hablo siempre de etología aplicada, el perro moderno, el perro domesticado que conocemos hoy en día. Cómo estas décadas han hecho que nuestros perros cambien aún más todavía,
cómo la pandemia ha llegado a impactar en el comportamiento canino de hoy en día. Eso es bien importante. Veo muchos perros domésticos y el impacto también que ha generado estar tan cerca del humano. Bueno, retomando, les explico esto. Les comparto esto en realidad. Si bien digo que en Uruguay habían profesionales en el adiestramiento, gente que preparaba perros para una prueba de trabajo, que se habían formado, por ejemplo en Argentina, o que habían tenido interacciones con entrenadores europeos, no era lo normal manejar algunos conceptos técnicos, científicos, etológicos y seguir una metodología utilizando, por ejemplo, reforzadores positivos para llegar a una conducta. No era lo normal. Y a estos profesionales del ámbito civil que comenzaban a sus primeros pasos en el reforzador positivo, en trabajar, por ejemplo, a través del foot drive, ¿no? o con pelotas, ¿no? Ball drive, eran mirados como gente rara. Así no se hacen las cosas. Recuerden que hasta ese momento yo no tenía nada que ver con los perros, más que mi experiencia de niño. Me crié en una parte de Uruguay muy rural, donde mi interacción con los perros era muy diferente a lo que soy. Los perros deambulaban libremente, eran perros, no estaban restringidos ni por cadenas, ni por muros, ni por rejas, ni por nada. O sea, la vida en la década de los 80, yo nací en el 80, tengo 22 años. En la década de los 80 los perros deambulaban libremente, tenían una vida social activa y los problemas de conducta que hay hoy, en ese momento no existían. O sea, si alguien se proponía vivir del trabajo con los perros, estaba loco. Estaba loco. No, era imposible. Salvo aquellos que hacían guardia y defensa o protección. Para esos adiestradores de ese momento, tener un perro entrenado, que una persona acuda, era raro. Bueno, la formación desde Costa Rica llega y lo que marcó un eje central que hasta el día de hoy se ve, yo lo veo en colegas que no los conocí, que son de generaciones mucho más abajo que yo, y utilizan alguna terminología o el enfoque hacia el perro es más holístico, que tiene que ver con esa formación del año 2002. Si habrá sido importante esa formación y ese salto que hubo cultural de esa formación que trajeron los dos instructores de Costa Rica, tanto Pedro Garita como Eric Quiroz, y que a nosotros nos introdujo en el mundo canino de una manera muy certera. Primero que nada, lo que aprendí fue ver el perro como un ser vivo que piensa, que toma decisiones por sí solo. Los perros antiguamente, los perros de guerra, eran perros que obedecían comandos, eran perros automatizados. Estamos pidiendo que nosotros nos concentremos ahora en que el perro puede tomar decisiones por sí solo. Que muchas veces no va a trabajar con nosotros a esa distancia de 1,20 m que mide la correa, sino que puede trabajar a mucho más distancia y nos va a obedecer. Bien, les resumo un poco, porque vamos a retomar muchos temas más adelante. Mi idea es ir compartiendo videos. Que ver al perro como un ser pensante y que toma decisiones, para Uruguay, para el año 2002, era rarísimo. A mí no me costó casi nada, porque no trabajé con perros anteriormente. Pero a los colegas que trabajaban en el mismo lugar que yo, y que eran de otras generaciones, que venían del entrenamiento de la década de los 70, de los 80, fue muy difícil adaptarse. Muy difícil. Ellos, el reforzador que utilizaban, el más amigable con el perro, era la comida. Pero
trabajar con comida a veces hace que muchos perros que tengan un ball dry muy elevado bajen. Entonces nosotros estábamos chocando todo el tiempo. Aprendí mucho de la vieja escuela, le llamamos acá la vieja escuela. Aprendí muchísimo de la vieja escuela. El otro día escuchaba a uno de mis instructores a lo largo de mis años de trabajo, Eugenio Henao, que decía algo así, voy a citar algo que decía que el conocimiento es intrínseco en el ser humano en cuanto al relacionamiento con los perros. O sea, todos nos podemos relacionar con los perros. Hay algo en la elección del perro por estar con nosotros que hace que ese vínculo se forme mucho más rápido y mucho mejor y a largo plazo que con otras especies en el planeta. Que de hecho no hay otras dos especies en el planeta que se lleven tan bien como nosotros. Bien. Lo más importante es el cerebro del perro. Tener conciencia de que todo el tiempo está cambiando, de que todo el tiempo está evolucionando, se está adaptando. Todo el tiempo. Bien. Cuando llega esta formación fue porque había una necesidad. El contexto había habido un ataque terrorista con explosivos en el país, que era una potencia mundial en ese momento, y lideraba cualquier guerra armamentística y tecnológica en cualquier parte del mundo, y había sido atacado en su propio territorio. Eso nos dejó vulnerable al resto del mundo. Hubo un cambio cultural en el mundo en cuanto a la seguridad. Y la necesidad de Uruguay tener perros, más allá de las alianzas que pueda tener con el resto del mundo, es porque Uruguay es un país multicultural. Para los que no conocen Uruguay y los que nunca vinieron, el territorio nuestro es chico. Cualquier estado de Brasil supera en superficie territorial a lo que es todo el país de Uruguay. Pero además, por ejemplo, Uruguay tiene 3.400.000, 3.500.000 personas en total. Esa es nuestra población total. Buenos Aires tiene más habitantes que nosotros. Pero ¿qué pasa? Convivimos y convergen muchas culturas dentro de Uruguay. Uruguay es un país donde la discriminación no es habitual. Aún al día de hoy, no es habitual. Y tenemos diferentes culturas de generaciones, evidentemente son uruguayos, y nosotros convivimos en eso. ¿Qué pasa? Hay israelíes, hay musulmanes, y esas comunidades se vieron en peligro también, entre otras. Y las autoridades de otros países también se vieron en peligro, porque acá tenemos embajada de todo el mundo. Era necesario tener una respuesta antiterrorista. Ese fue el plan. Tener una herramienta capaz de detectar si cuando hay una amenaza, si hay realmente un artefacto terrorista, ¿dónde está? Para actuar rápidamente. Uruguay hasta ese momento no tenía una herramienta que contara con una actuación rápida. No hubo acá que justificar el trabajo de los perros. Se impuso que el trabajo de los perros era lo más importante. O sea que en ese sentido no hubo una lucha por meter los perros. Ya se sabía que se tenían que utilizar perros. Bueno, K9, ¿qué significa? Le dije hoy el instructor K9. K9 es una sigla internacional que se refiere al trabajo con perros, policial y militar. Canai, como una abreviación, una simbología, una forma
no coloquial de decir canine, canino. Y el trabajo con perros policial y militar que les hacía referencia en su momento tienen que ver con dos herramientas que nos dan los perros dentro de operaciones militares y policiales, que tienen que ver con la captura y con la búsqueda. Captura, inmovilización o reducción de un objetivo, una persona, a través de la mordedura o el impacto. Hoy en día existen bozales de impacto que permite que el perro impacte con el hocico como si fuera a morder a una persona, en el pecho o en la espalda, hacen que esa persona pierda el equilibrio y se caiga. O la mordedura dirigida, ¿verdad? Ninguna fuerza se enseña al perro a morder a lugares letales, pero sí a un brazo o una pierna, para desestabilizar y que esa persona se caiga. Bueno, y a través del olfato, como les decía, la detección de sustancias prohibidas o peligrosas. Sea desde alimentos en fronteras hasta minas terrestres, que actualmente, después les cuento toda la historia, pero nuevamente estoy en el ejército, estuve alejado durante 10 años, nuevamente estoy en el ejército, participando en la formación de los primeros binomios caninos en la detección de minas. Les cuento para qué después en otro video. Bien, así que ya saben, K9 significa equipos caninos de trabajo policial y militar. Yo soy instructor K9. Mi formación como instructor termina en el año 2004. Empiezo como guía. Y les explico la diferencia un poco entre ser adiestrador y ser instructor, o en este caso puntual de ser guía y ser instructor. Un guía es el que toma contacto con el perro formado y lo guía. Hace el trabajo con el perro ya armado, pronto, ¿verdad? Se entrena para seguir el ritmo del perro, para entender la conducta del perro, para leer el comportamiento del perro y responder eficazmente, y que el perro también responda eficazmente a la tarea que le da. Luego que pasa ese proceso de entrenamiento y acoplamiento con el perro, tiene que pasar una prueba de certificación que acredite realmente en forma estandarizada que ese binomio cumple con la misión que les es asignada. Ahí se forma el binomio. El instructor es el que arma al perro. Digo, armar es cuando nosotros vamos, ¿no? Es como un rompecabezas, armamos una conducta, la otra, y después juntamos todo y el perro termina cumpliendo una tarea, ¿verdad? El instructor forma al perro, arma al perro, pero también forma al guía y acompaña ese proceso hasta la certificación. Esa es la diferencia con un instructor. Porque acá, por ejemplo, en el entorno, no solamente acá en Uruguay, pero acá en la región, hay personas que hacen un curso de adiestrador y ya el otro día son instructores. Nosotros aquí, para ser instructor, dentro de mi escuela, de mi formación, y me estoy remontando a Costa Rica, y que Costa Rica también recibe la instrucción de Estados Unidos y también de Europa, un instructor se forma cuando sus estudiantes, que al principio eran alumnos, no sabían nada, terminan siendo estudiantes, pasan a ser guías, pasan por todo el proceso y forman a un perro. Y los guías se certifican y hacen que otros certifiquen. Ahí hace que esa ecuación hace que yo me forme como instructor. O sea que no solamente formo el perro, no solamente formo al guía, sino que ese guía se certifica con ese perro. Ahí me considero instructor. Hay una pequeña gran diferencia. Bien, explicado esto, después me dejarán sus comentarios, cómo es en cada fuerza, si están dentro de fuerzas, si es en clubes, en grupos. Me cuentan cómo es la formación, me gustaría saber.
Eso sería en cuanto a lo que es la especialización o la especialidad o el trabajo K9. Hoy les dije instructor cazar. ¿Qué significa cazar? La K se toma de la sigla K9, que es lo que se refiere a perros, cazar de canine. Y la otra sigla es Search and Rescue, cazar, perros de búsqueda y rescate. ¿Tá? La modalidad cazar se refiere a perros que buscan e indican una persona en estado, viva, precisamente viva, en una situación de emergencia compleja. ¿Qué puede ser? Enterrado, sepultado bajo escombro, bajo tierra, pues una luz, puede ser nieve, y también perdida en el campo. En el campo la persona tiene que estar quieta para que el perro indique cuando encuentra. El perro cazar trabaja sin correa, tiene autonomía, trabaja a muchos metros del guía. ¿Tá? El binomio, cuando decimos armamos un perro K9 de detección, decimos que tardamos entre 1 año y 1 año y medio en la formación. Cuando formamos un perro de búsqueda y rescate de personas en la modalidad cazar, tardamos al menos 2 años. 2 años para llegar a una certificación internacional. Particularmente y personalmente, y eso es lo que yo inculco en todos los estudiantes que han pasado por mi escuela, que rindan pruebas de certificaciones internacionales. En el caso de cazar, pruebas IRO, International Rescue Dog Organization. La IRO, que tiene sus sedes en Austria, de alguna manera regula el nivel de la operatividad, de que ese binomio pueda entrar a un área de desastre o participar de una operación real de búsqueda, lo cual en el país tengo muchísima experiencia, que también en el próximo video se lo voy a contar. Hablemos un poco, les hablé de las intervenciones asistidas con animales. ¿Qué significan? Introducir a un animal entrenado. Yo he trabajado con perros, con caballos, con cerdos, con porcinos, acá le decimos chanchos, y con gallinas. Introducir un animal entrenado dentro de un proceso terapéutico o educativo. Eso es una intervención asistida con animales. Hay que pasar por diferentes pasos para que llegue a ser una terapia asistida con animales. Pueden ser educación asistida con animales o pueden ser actividades asistidas con animales. Para la educación y para la terapia tiene que haber un seguimiento, hay una cantidad de protocolos que se deben de seguir y profesionales de la salud, la educación, tienen que estar supervisando el proceso. Existen certificaciones también internacionales, las cuales siempre recomendamos. Bien, les decía un poco de la modificación de conductas y conductas agresivas. En mi país, les voy a contar rapidito, en mi país hay un grave problema de perros catalogados como potencialmente peligrosos. Hasta hace poco se hablaba de razas potencialmente peligrosas. Ahora se está hablando de perros potencialmente peligrosos. Bien, eso nos da a nosotros un margen de no discriminar tanto a las razas, ¿no? Por ejemplo, hablar de pitbull es como una cosa macabra. Y bueno, en videos posteriores quiero contarle más a detalle qué es de qué se trata, pero les puedo decir que la eutanasia, por suerte, desde hace unos años, no es la primera opción para un perro que ha mutilado a una persona o que ha matado a otro perro. Es un tema muy delicado, muy sensible y me gustaría ahondar. En estos años he salvado de la eutanasia con diferentes metodologías a muchos perros del entorno. Hoy en día soy colaborador
de muchos refugios para perros, muchas ONG que están haciendo un trabajo de hormiga y he salvado realmente a muchos perros. Tengo algunos perros que después les voy a mostrar, les voy a contar su historia. Bueno, publiqué un libro, mi primer libro se llama De cachorros a perros de rescate. Ya terminé otro libro que lo escribí con historias de familias que me han llamado para ayudarlos en comportamientos inadecuados de sus perros, que eso me llevó a estudiar también psicología social, para estudiar la interacción en el grupo. El individuo se hace en la interacción con el otro. Y ese otro libro pienso en breve estar publicándolo. Y bueno, por aquí los voy dejando. Si hay un comentario o algo, una sugerencia, me encantaría leerlos. Y bueno, les mando un gran saludo acá de Uruguay. Nos estaremos viendo en próximos videos y para mí es un placer poder estar por aquí. Muchas gracias. Chao a todos.